Buenos días para todos, reciban un cordial saludo. Esperamos en este tiempo que puedan disponer un momento para poder compartir esta enseñanza, para poder ser alimentados, ser nutridos. Esperamos que sea bendición como lo es para nosotros cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios y a todo su consejo. Igualmente extender la invitación para que puedan compartir por las redes sociales. Estamos en Facebook y YouTube con sus amistades, familiares y todos los allegados que puedan ser también bendecidos con este mensaje. En esta mañana deseo compartirles un texto que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. De alguna forma podemos ver en este texto que todo lo que proviene de Dios tiene un propósito. Aún su creación tiene un propósito, más aún su palabra. Y qué gratificante poder entender que no volverá vacía hasta que cumpla el propósito para el cual Dios la ha enviado. Su palabra llega hasta nuestros corazones. Su palabra produce convencimiento, produce transformación, produce un cambio en nuestro interior. Si hay algo que en esta mañana podemos anhelar, es eso, que su palabra no vuelva vacía en nuestros corazones, que no seamos solo oidores sino hacedores de ella. Y Dios es el que da el propósito, no el hombre. Dios ya tiene un propósito establecido desde antes de la fundación del mundo. Y qué bueno que en esta mañana, les reitero la invitación, podamos disponer de nuestra mente y nuestro corazón para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Su palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que podamos ser nutridos y alimentados con esa palabra, para que nuestra fe pueda ser fortalecida. Y aún en los tiempos difíciles el Señor nos sostendrá por medio de su palabra. También dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y os será hecho, conforme a su voluntad, claro está. Entonces, tenemos tres motivos importantes. Dios tiene un propósito con su palabra. Nuestra fe es alimentada y nutrida por su palabra. Y si su palabra permanece en nuestros corazones, podemos pedir conforme a su voluntad. Entonces realmente su palabra es importante para nosotros. Es lo que Dios nos ha dado, es lo que Dios nos ha revelado. En esta mañana dispongamos un tiempo que seguramente Dios tendrá algo para decirnos y que podamos ser edificados y que pueda dar fruto en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque hemos dispuesto un tiempo para recibir, un tiempo de comunión, un tiempo donde anhelamos estar en tu presencia, donde por medio de tu palabra deseamos conocerte cada día más. Oramos para que por medio de tu Espíritu traigas entendimiento a nuestro corazón, traigas convencimiento, traigas arrepentimiento. Y que por medio de tu palabra podamos ser santificados, podamos ser justificados y en su debido tiempo poder ser glorificados. Te damos gracias por cada una de las vidas que en este momento pueden estar de alguna forma recibiendo este mensaje, pudiendo ser alimentados. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada uno de sus corazones, que cada día que tengas para nosotros aquí en esta tierra podamos aprovecharlo y poder entender que realmente vivimos para complacerte, vivimos para tus propósitos, y eso es algo que debe llenar nuestros corazones, algo que debe satisfacer nuestras vidas más que cualquier otra cosa que tú hayas creado. Te pedimos perdón en esta mañana porque te hemos fallado, porque de alguna u otra forma, Señor, hay pecado en nuestros corazones, hay una naturaleza que se opone a ti, una naturaleza pecaminosa.
Te pedimos que por medio de tu palabra seas tú permitiéndonos buscar las cosas espirituales, ser alimentado con todo lo que proviene de ti, que podamos morir cada día a los deseos de la carne. Te damos gloria y honra en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos en este día del Señor. Nos reunimos esta mañana con el propósito de alabarle y de glorificarle. Y antes de que entremos en este tiempo de cánticos unidos, quiero que vayas conmigo al Salmos 100 y que veas conmigo lo que el Señor ha dispuesto allí. Dice: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Que este tiempo sea un tiempo para recordar que nosotros pertenecemos al Señor, que no somos autosuficientes, que necesitamos estar ahí y que necesitamos fortalecernos en este tiempo de congregación. Así que sin más, te quiero invitar a que te dispongas y que disfrutemos juntos este tiempo. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno.
más sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días, qué gusto tenerte esta mañana aquí, saber de que vas a recibir algo de parte de Dios y quiero darte la bienvenida, pero también quiero pedirte un favor, que te puedas compartir esta enseñanza en tus redes sociales y que a través de esto podamos conocer y las personas que tienen necesidad. Estamos uniéndonos algunas personas para que poder orar por ellas, pero también tú puedes ser una bendición compartiendo este video. ¿Sabe? Hemos tenido un tiempo de alabanza, hemos tenido un tiempo de oración, hemos tenido un tiempo muy, pero muy especial. Y en medio de tener estos tiempos especiales, nosotros podemos comprender algunas cosas. Y hay una serie de enseñanzas que en las próximas 3 a 4 semanas vamos a estar haciendo. Y justamente esta serie se llama La Religión. A esto vine. ¿A qué ha venido justamente? ¿Será que la religión simplemente nos ha deseado meter en un lugar? Y hoy tenemos muchas personas con un corazón religioso, pero no con un corazón agradable al Señor. Y en estas mañanas de estos domingos, en estas mañanas de adoración, queremos compartir junto con usted esto, que usted pueda disponer su corazón para entender lo que las Escrituras dicen, pero también lo que el Espíritu de Dios quiere enseñar a tu vida y a mi vida. Pero para esto yo quiero que podamos orar, ¿te parece? Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que está haciendo su obra en medio de nosotros, Dios. Yo te pido, Dios, de que tu bendición sea aquella que no añada tristeza, Señor, sino que tu palabra, Señor, sea verdad en nuestro corazón y que a través de esto podamos cumplir tu plan y tu propósito sobre esta tierra. Y solo podemos decir, Señor, de que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y sabe, estas semanas yo leía una frase y realmente me impactó muchísimo. Y la frase decía esto: vivamos diariamente como pretendemos hacer todo lo que desarrollamos los domingos. Y sabe, muchas veces vivimos una vida el domingo o el miércoles o el día que usted se congrega, así sea virtual, pero otra cosa muy diferente vivimos lo que somos en casa. Y es aquí donde la religión nos ha engañado, donde la religión, donde el dogma nos ha hecho meter en un lugar que Jesús nunca deseó meter a las personas. Y cuando yo comienzo a ver esto, me comienzo a acordar de San Juan, capítulo 7. Y yo quiero que, si usted tiene su Biblia, vaya a San Juan capítulo 7. Y hoy vamos a ir desde el versículo 1, hablando justamente cómo Jesús en sus tiempos también tuvo que luchar con esto. También tuvo que luchar con estas circunstancias. Y San Juan, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y sabe,
Esta mañana yo quiero llevar a que usted pueda entender de que amar a Dios no significa un cambio de su religión o que la religión cambió tu vida, sino que un cambio realmente, una transformación de lo que Dios quiere es conectarte con la voluntad del Padre en nuestra vida, en nuestra familia, y ahora sí poder decir: Señor, yo estoy viviendo bajo tu voluntad. Vivir bajo la voluntad del Señor no implica cumplir simplemente ordenanzas que fueron puestas por hombres para que la adoración esté bien. Vivir bajo la voluntad del Padre es que tu vida y mi vida diariamente, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, esté conectada con la palabra de Dios. Y sabe, dice la Biblia, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, porque no quería andar en Judea porque los judíos estaban buscando para matarle. Y sabe, Jesús en capítulos anteriores les había enseñado a mucha gente, había multiplicado los panes, había sanado enfermos, pero también estaba hablando de la vida eterna. Y esto es hermoso, ¿sabe por qué? Porque Jesús estaba dedicado a hablar ¿de qué? De la vida eterna. Y esto me hizo entender, los judíos estaban buscando ¿para qué? Para matarle. Y me hizo comprender estas verdades y esta palabra. ¿Sabe qué? Que usted y yo vivimos en una realidad muy parecida a la de los judíos. Una realidad que esa realidad se desglosa en dos cosas. La primera, en una búsqueda incansable de lo que está por venir. Usted cuando se levanta, ¿qué hace? Usted dice: bueno, Dios, ¿qué tienes para mí esta mañana? Usted va a su trabajo porque quiere algo más para usted. Y yo podía entender algo: tenemos un corazón ansioso diariamente, buscamos algo y la mayoría de actividades que realizamos es en búsqueda de algo. Nuestra vida literalmente tiene ansias. ¿Por qué trabajamos y nos desesperamos por el trabajo? Porque somos ansiosos. ¿Por qué usted va lleva a sus niños al colegio? Bueno, en este tiempo no los podemos llevar al colegio. Pero ¿por qué los niños, muchos padres los llevan a que estudien? Dicen: no, porque usted tiene que ser alguien en la vida. Pero ¿sabe? Eso desarrolla que vivimos en un mundo ansioso. Por eso hoy en día muchas personas sufren de depresión y ansiedad, porque todos los días, así como los judíos buscaban a Jesús para matarle, usted y yo buscamos algo. Y cuando uno se da cuenta de todo esto, entendemos el propósito de predicar la palabra. Nosotros predicamos la palabra, ¿sabe por qué? Porque entendemos de que predicar la palabra es satisfacer necesidades, mas no deseos. Dios desea satisfacer una necesidad en tu corazón y en mi corazón. Y es conocerlo a Él. Y es conocer su palabra. Y es experimentar que es vivir una vida bajo la presencia de Dios. Que es vivir una vida bajo la voluntad del Señor. Pero ¿sabe? ¿Por qué los judíos rechazaban a Jesús? ¿Por qué los judíos buscaban a Jesús para matarle? Porque de una u otra manera los judíos creían y pensaban de que iba a venir un Salvador, pero no se imaginaron que el Salvador iba a nacer en un pesebre, que iba a ser el hijo de un carpintero. Pero ¿sabe? Es ahí cuando entendemos el versículo 2, que dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y sabe, dentro de nuestra realidad hay una segunda cosa que yo me di cuenta que nosotros diariamente desarrollamos como los judíos. Los judíos celebraban una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era una celebración que ellos tenían. ¿Para qué? Para recordar cómo Dios los salvó de en medio de Egipto y cómo les proveyó para todas las cosas. Para todas las cosas.
Y usted eso lo puede leer en Levítico y Deuteronomio, que ahí está escrito. Pero ¿sabe qué es lo más especial de todo esto? Y lo que a mí más me llena de alegría el corazón. Estas personas se estaban preparando para ir a la fiesta de los judíos. Y yo creo profundamente de que todos nosotros tenemos una realidad, y es que celebramos la libertad. Usted celebra, ejemplo, cuando salgamos de la cuarentena y usted puede salir. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno sale y ha tenido que estar enclaustrado en su casa, así sea a comprar un huevo, usted se siente libre, se siente otra persona. Y sabe, es lo mismo que hacían los judíos. Y es lo mismo de nuestra realidad. Vivimos en esto, celebramos la libertad. Lo que tú llamas libertad no es lo mismo que Dios le llama libertad. La religión nos ha enseñado de que sí, somos libres en Jesús, pero nuestra cara nunca demuestra esa libertad en Jesús. Yo no sé si una persona religiosa se conecta mucho por esto. Porque dice, sí, yo soy libre en Jesús, pero cuando pasa su vida a la realidad de Dios, nos damos cuenta que no. Que tenemos una vida triste, agotada, cansada. Y cuando entendemos esto, yo le voy a contar un poco qué era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, las personas se preparaban todo el año, y por 7 días no hacían más que adorar al Señor. Pero la gente se preparaba. ¿Sabe qué hacían? Tomaban de todas sus ganancias, de todos sus cultivos, y traían a la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque era una fiesta para el Señor. Dice Deuteronomio de que era una fiesta solemne que debían de desarrollar de generación en generación. La gente se preparaba. O sea que era un evento importantísimo para la cultura judía. Y usted me dirá, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y yo te voy a compartir algo. Hoy tenemos la libertad de creer de que Jesús es el centro de nuestra vida. Pero muchas veces basamos nuestra libertad en algo. Y el mundo que ha llamado libertad. Tenemos libertad financiera, libertad conyugal, pero muy poco se habla de la libertad que hoy tenemos en Dios. La fiesta de los tabernáculos, la gente se preparaba. Como usted y yo debemos de prepararnos diariamente. ¿Sabe para qué? Para decir, bueno, Señor, yo todo este año he trabajado, yo todo este año me he esforzado, y yo ahorita quiero que, a pesar de que mi realidad es mi trabajo, yo quiero darte todo lo que significa mi trabajo a ti. Y me gustó mucho esto que dice Deuteronomio 16 del 13 al 15. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho esto, la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en las fiestas solemnes tú, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, para que viviesen en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido, porque Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Y sabe, era una fiesta de alegría. Y usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos esto. Nos alegramos con nuestro trabajo. Nos alegramos con nuestras circunstancias. Nos alegramos con llegar un fin de semana a su casa y decir, bueno, la nevera está a reventar. Yo tengo todo lo que necesito y no necesito más. Y esto era justamente lo que los judíos estaban diciendo. Estaban esperando al Salvador, pero no sabían y no se habían enterado de que la mayor promesa la estaban teniendo enfrente.
Se estaban alegrando de una fiesta de los tabernáculos, de que Dios los había sacado de Egipto, pero no se habían dado cuenta de que tenían al Dios que los había libertado enfrente. Y cuando uno comienza a comprender esto, llegamos a Juan capítulo 7 versículo 3. Y mire lo que dice. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Verso 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque aún ni sus hermanos creían en él. Y sabe, los hermanos de Jesús llegan y le dicen: oye, tú que eres tan bueno, tú que haces tantas cosas, ¿por qué no vas y las manifiestas para que la gente crea? Los hermanos de Jesús también se estaban preparando para la fiesta de los tabernáculos, para dar lo mejor a Dios. Pero tenían al Dios enfrente y comenzaron con una expresión que usted y yo hablamos muchísimo, y es: yo pienso. Yo no sé si usted alguna vez la ha dicho. Es que yo pienso que esto y lo otro. Cuando uno utiliza esta expresión, yo pienso, y muchas veces producen tantos daños. Jesús y sus hermanos, los hermanos de Jesús tuvieron algo, y fue una opinión. Después de ver nuestra realidad, lo que naturalmente siempre hacemos es nuestra opinión. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en este tiempo sobre el COVID y hemos dicho: yo pienso que el COVID es esto, yo pienso que la solución para el COVID es esto, yo pienso que la medicina para el COVID es esto? Y fue justamente lo que vivió los hermanos de Jesús. Ellos dijeron: yo pienso que deberías de hacer esto, yo pienso que deberías conformarte e ir a manifestarte. Rabbi Zacarías dijo algo: el tiempo es el pincel de Dios, ya que pinta su obra maestra en el corazón de la humanidad. ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos de que a pesar de nuestras opiniones, el tiempo lo maneja es el Señor, nosotros comenzamos a entender el plan de Dios sobre nuestra vida. Si usted y yo no sometemos nuestra vida y nuestro corazón al tiempo de Dios, usted y yo jamás vamos a entender lo que verdaderamente es el Evangelio. La religión que nos ha enseñado: sí, el tiempo pertenece a Dios, pero yo creo de que estoy en el tiempo de Dios. Y sí, estamos en el tiempo de Dios, pero necesitamos aprender a descansar en sus palabras. ¿Cómo yo sé que un cristiano ha entendido de que todo depende del tiempo de Dios? Cuando aprendemos a descansar en sus palabras. De resto no hay forma. Verso 6, que yo quiero llegar a algo. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En otras versiones dice: siempre está cercano. Y sabe, a mí me gusta de la Biblia porque cada vez que vemos una conversación de Jesús, vemos algunas cosas. La primera, y que es las cosas que estamos viendo en esta enseñanza. La primera, vemos literalmente nuestra realidad. Después vemos la opinión del hombre. Pero ahorita estamos viendo, vamos a ver una pelea entre Jesús y el hombre, donde Jesús va a exponer todo lo que él desea enseñarle, pero el hombre siempre va a querer defenderse. Y yo le he puesto, esto es como un versus. Yo no sé si ha visto, pero cuando juega un equipo con otro equipo hay un versus, y a veces parece que usted y yo estuviéramos en un versus con Jesús. Todos los días le sacamos algo, aprendemos algo en su palabra, pero nos cuesta ponerlo en práctica, y nosotros le decimos: no, Señor, es por esto, es por lo otro, es por lo otro. Y Juan 7:6, llega Jesús y responde: ¿sabes qué? Mi tiempo todavía no ha llegado, pero el de ustedes, cualquier momento es oportuno. ¿Qué les estaba diciendo? Las opiniones siempre producen algo, y es que llegue el momento que sea
expuesta la verdad. A Dios le encanta que usted y que yo opinemos. ¿Sabe por qué? Porque esa opinión Dios la usa. ¿Sabes para qué? Para llevarte a conocerlo. Para llevarte a que Él responda con su verdad eso que tú piensas y que Él pueda decir como se le dijo a sus hermanos. Mi tiempo todavía no ha llegado. Y se estaba refiriendo al día de que Él debía de partir de esta tierra. Pero el tiempo de ustedes, cualquier momento es. En pocas palabras estaba diciendo, ustedes pueden cuando deseen ir al Padre y serán aceptos en el Padre. Y esto es hermoso, ¿sabe por qué? Porque es justamente la responsabilidad que tenemos hoy. El día del Señor yo no lo conozco, pero yo sí tengo, mi tiempo es en este momento correr a los brazos de Él y decir, Señor, yo tengo una necesidad. Señor, yo tengo algo que no me llena y por eso quiero correr a ti. Verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Y Jesús les comienza a decir, ¿sabes qué? El mundo me odia. El mundo no me quiere. El mundo, el cosmos no me quiere. ¿Sabes por qué? Porque yo enseño sobre las cosas que están haciendo no están bien dentro de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Esta mañana yo quiero decirte de parte de Dios, ¿sabes por qué muchas personas no les gusta escuchar el evangelio, conocer la verdad de Dios? Porque es justamente lo que está hablando este texto. A la gente que vive su vida convencional, no les decimos nada, porque para muchos de ellos todo está bien. Pero cuando nosotros venimos diciendo hay que agradar la voluntad del Señor, es ahí donde comenzamos a ser odiados. Pero yo hoy tengo una palabra de aliento para ti. Y es el versículo 8, mire lo que dice. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Y habiéndose dicho esto, se quedó en Galilea. Y sabe, Jesús les enseñó y les dijo, avancen en el camino, sigan su camino, porque en medio del camino, dice, vayan subiendo. En pocas palabras les estaba diciendo, sigan su camino, pero yo voy a llegar. Yo hoy tengo un mensaje de aliento para ti. Yo no sé qué momento difícil estés pasando. Yo no sé qué situación estés pasando, pero yo sí te digo de parte de Dios, el Maestro, a pesar de que en este momentico estemos por esa prueba difícil, Él va a ir a encontrarnos. Y a través de irnos a encontrar, vamos a poderlo abrazar y poder decir, yo te necesitaba, Jesús. Tú eres el Salvador de mi vida, tú eres el Salvador de mi casa y no hay nada que detenga lo que yo puedo disfrutarte. Y cuando uno comienza a entender, es ahí cuando comenzamos a entender el versus de Dios con el hombre. Esto lo vivimos diariamente. Dios con su palabra nos insta a algo, pero el hombre siempre va a querer algo más. Pero yo quiero seguir avanzando. Verso 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió, no abiertamente, sino, ¿como qué? Como en secreto. Y esto es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque en este versus Dios se manifiesta de algunas formas. Y aquí se manifestó como un Dios en lo secreto. Dice la Biblia de que Jesús subió, pero ¿cómo subió? En lo secreto. Conociendo a Dios, nos damos cuenta de que Él es un Dios de lo secreto, que nos pone en lo secreto para ser recompensado en lo público. Y eso a mí me encanta, ¿sabe por qué? Porque necesitamos de levantar una generación que busque a Dios en lo secreto. Esta es la gran diferencia con la religión. La religión te enseña cómo vivir un dogma, te enseña qué ropa vestir,
te enseña cómo comportarte en el culto, pero el Evangelio te enseña a vivir una vida agradable al Señor. Y que cuando tú comienzas a entender esto, llegamos al verso 11, que dice lo siguiente: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran multitud y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque unos decían: él es bueno, y otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Y sabe, aquí nos damos cuenta de que es un Dios personal. ¿Qué es un Dios personal? Es un Dios que literalmente muchas personas lo conocían como bueno, otras personas lo conocían como que engañaba a la gente. Pero sabe, Dios estaba procesando en los corazones un Dios personal. Y mi invitación es que tú puedas comprender esto. Dios desea producir una relación personal contigo y conmigo. Dios desea hacer una relación en el secreto contigo y conmigo. Y este es el Dios que tenemos. Es la gran diferencia con la religión. Por eso la serie se llama La religión, a esto vine. ¿Sabe por qué? Porque ya es Jesús. ¿A qué vino? A demostrarle que tenemos un Dios en lo secreto, tenemos un Dios personal, pero también lo que dice el versículo 13: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Sabe qué estaba pasando? Los corazones de las personas estaban siendo transformados. Y tenemos un Dios que transforma. Este es el Dios que hace todas las cosas posibles. Muchos de esos judíos estaban recibiendo la palabra y estaban siendo transformados. Así mismo como usted muchas veces ha recibido la palabra y en este tiempo está siendo transformado por el Espíritu de Dios que está morando a través de la predicación de su palabra. Y yo te quiero hoy decir de parte de Dios, el Dios que transforma estas vidas, la de estos judíos que no querían hablar por miedo. ¿Por qué? Porque si hablaban de pronto los podían matar. Eso significa de que ellos estaban siendo transformados por la palabra de Dios. ¿Será que hemos podido comprender esto? La religión nos ha hecho levante sus manos y viva su vida. Pero el Evangelio es viva diariamente lo que cada domingo vivimos en la iglesia. Y cuando vivimos esto, llegamos al verso 14. Mira lo que dice el verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. La verdad es la única que opacará la religión. ¿Cómo nosotros, la religión, el religioso que tenemos adentro va a ser opacado? Solo de una forma, es conociendo la verdad de Jesús. Si usted se da cuenta en este capítulo, en estos 14 versículos que hemos visto nuestra realidad, hemos visto nuestra opinión, hemos visto cómo Dios habla, pero también cómo el hombre responde, pero también hemos visto la manifestación de un Dios, del carácter de Dios, un Dios que viene desde lo secreto, un Dios personal, pero también un Dios que transforma. Y cuando uno comienza a entender esto, todo esto se une, llegamos a una verdad. Y es que la única forma de que la religión sea opacada es a través de la verdad de Dios. Y tú me dirás, ¿y dónde dice eso? El verso 14 dice de que Jesús a la mitad de la fiesta llegó. ¿Y sabes cuándo llegó? Llegó al templo a enseñar, a decir, espérate, todo esto que ustedes están dando a Dios y que se prepararon está bien, pero ¿sabes qué es mucho mejor? ¿Sabes qué es mucho mejor? Verso 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
Todo lo que hago yo lo hago porque el Padre lo hace. Recordemos este texto. Que Jesús trabajaba, ¿por qué? Porque el Padre trabajaba. Cuando comprendemos esto y llegamos al entendimiento real de esto, es cuando entendemos de que la mejor cosa que nos puede haber pasado es haber conocido a Jesús. ¿Y cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo podemos realmente vivenciar de que Jesús está dentro de nosotros? La verdad te lleva al lugar secreto con Dios y te permite conocerla íntimamente y causa una transformación que solo Cristo puede hacerla en nuestras vidas. Cuando tú y yo experimentamos la verdad, es cuando primero conocemos a Dios íntimamente, en lo secreto. Y ahí se desarrolla un Dios personal, que a través de ese Dios personal, tú y yo somos transformados a la imagen de Cristo. Y cuando comenzamos a ver estos versículos, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mis palabras no son mías. En pocas palabras, tú ya vas a dejar de ser tú y Cristo va a morar dentro de nosotros. ¿Cómo yo me doy cuenta de que la verdad de Jesús ha sido manifestada en mi corazón? Cuando yo miro unas fotos anteriores y digo, uy, yo era esto, pero ahora en Cristo soy esto. ¿Pero por qué pasó eso? Porque conocí un Dios íntimamente, un Dios personal, pero también un Dios que me transformó y que sigue haciéndolo. Verso siguiente, que yo quiero llegar a algo puntual. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer. Recordemos que quien produce el hambre y la sed por buscar la palabra de Dios, el mismo Dios. Si tú estás viendo este video, esta transmisión, ¿por qué es? Porque el Señor ha puesto esa hambre y esa sed por escuchar su palabra. Pueden haber predicadores muy buenos, pero si tú no tienes el deseo por buscar a Dios, de nada sirve. ¿Y cuál es el deseo de buscar a Dios? Que tú entres a ver esta transmisión y digas, Dios tiene una palabra de Dios para mí esta mañana y yo quiero escucharla. Y cuando comenzamos a vivenciar esta circunstancia, esta situación, es ahí cuando llegamos al completo entendimiento de ese versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquellos que dicen yo me alimento de tu palabra, Señor, son aquellos que dicen esto proviene de Dios. Aquellos que pasan tiempo en oración son aquellos que dicen esto viene de tu voluntad, Señor. Aquellos que viven en comunidad con la iglesia son aquellos que dicen, Señor, esto es la voluntad de Dios. Verso 18, para ir terminando. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Lo que hablo a ustedes no proviene de mí. ¿Será que podemos comprender esto que Jesús estaba diciendo? Lo que yo soy no proviene de mí, proviene de lo que el Señor ha hecho. Lo que yo tengo no proviene de mí, proviene del Señor. Pero sabe, este versículo 18 me encanta porque cierra, mire, el que busca gloria, hasta ahí llegó. Pero sabe, dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. En pocas palabras, si tú buscas tu gloria, si tú buscas con tu orgullo llenar algo en tu corazón, bienvenido, porque tú no eres de los verdaderos. Y esto es lo que dice la Biblia. Aquí dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Qué lindo
Qué lindo saber de que esto no procede de nosotros, que esto procede de Él. Y que cuando tenemos un entendimiento llegamos a la gran conclusión de que solo los verdaderos son los que buscan la gloria de Dios. El resto son un poco de charlatanes. ¿Qué debemos de buscar? Que Dios sea glorificado. ¿Por qué desgastamos nuestra vida predicando el Evangelio? Predicando a Jesús. Porque queremos de que Él sea glorificado. Por nada más. Y yo quiero cerrar este tiempo orando por usted. Entonces, ¿qué tal si usted ahí dispone su corazón y oramos? Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias porque la iglesia, como iglesia, estamos entendiendo tu plan y tu propósito con buscarte, Dios. Pero también, Señor, yo te pido por cada persona que nos está escuchando, para que estas personas, Dios, puedan buscar tu gloria, Dios. Yo te pido, Señor, si alguna persona lucha con el orgullo, con la vanagloria, que tú les ayudes, Espíritu de Dios. Pero también yo te pido, Dios, de que esta palabra de aliento que nos hace entender de que el Señor va a estar con nosotros sea vital en nuestra vida. Y que a través de esto, Dios, tu nombre sea puesto en lo alto, Dios. Te glorificamos, Señor, porque tú eres Rey, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque no hay nadie como tú que nos convenza de estas verdades. Y esta mañana, Señor, yo te pido, Dios, de que tu nombre sea exaltado, de que tu gloria, Señor, sea puesta en lo alto y que nosotros podamos adorarte por toda la eternidad, Dios. Bendecimos esta mañana y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias por conectarte con nosotros. Por favor, esta semana viene recargada con muchas cosas. Y te quiero decir, si tú tienes tus peticiones de oración, por favor, queremos abrir un espacio especial para orar por tus peticiones, orar por tus necesidades. Si de pronto tú tienes una necesidad y no ha sido suplida y queremos como iglesia orar los unos por los otros. ¿Está bien? Entonces, Dios te bendiga. Escríbenos